Bendiciones a todos los que se conectan una vez más con nosotros, aquí saludándoles, enviándoles una bendición a cada uno de los que nos escuchan, donde quiera que esté. Su servidora Lorraine Moreno, en el segmento La Suma de su Palabra. En este tiempo quiero compartir una palabra que es un poco continuación de la semana anterior, donde estuvimos hablando de las 3 palabras que debemos llevar o sumar al próximo año. Hablamos que lo único valioso que podemos llevar de una estación a otra es la suma de la palabra de Dios. Las demás cosas pueden pasar de moda, pueden cambiar de uso, pueden dejar de ser relevantes, pueden caducar en su capacidad, como cuando usted compra un alimento. Es un alimento que está divino, bueno, en su estado perfecto, con sus ingredientes y sus nutrientes. Sin embargo, pasado un tiempo, usted notará que hay una fecha de vencimiento en ese paquete que dirá que, aunque estuvo muy bueno en esa estación, ya pasó la estación y no sirve más. Igual manera, las modas van, las modas vienen, herramientas que nos dieron éxito en un momento de nuestra vida, ahora no nos dan éxito igual. ¿Por qué? Porque lo que no podemos aferrarnos es a lo que hizo Dios ayer. La palabra dice que nunca hablemos del pasado como que fue mejor que hoy, porque nunca habrá sabiduría en eso. Dios siempre está en la empresa de ir de mayor a mayor, de mejor a mejor. Dios está trabajando, Dios está haciendo algo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y debemos entonces no aferrarnos a las formas o a las fórmulas o a las ecuaciones o a los métodos o las herramientas, sino más bien aferrarnos a la fuente de donde todo don divino viene, el Padre de las luces, nuestro Padre amado. Aferrarnos a sus enseñanzas, a las palabras que han salido de su boca, recordar cada palabra profética que Él ha hablado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, y activarlas en el 2023 de una forma profética. Debemos usar estas 3 palabras, la palabra grata, la palabra exhortación y la palabra profética. En este momento quiero ahondar o profundizar un poquito más en lo que es la palabra profética. Los últimos 3 años han sido 3 años bien importantes, pero también fuertes para muchos de nosotros. Hemos vivido a nivel mundial grandes crisis, desestabilidades económicas, sociales, políticas, en la educación, en la familia. Ha habido un nivel de muchísimas crisis en muchísimas áreas. Eso sin contar una pandemia mundial donde muchísimas personas perdieron familiares amados, perdieron hogares, perdieron trabajo, han sido desplazados de sus países. Estamos viviendo tiempos sumamente importantes, pero también difíciles. Esto ha traído como consecuencia en muchas áreas a muchas personas han quedado dormidos. Hay muchos creyentes con dones y talentos hermosos de parte de Dios, con llamamientos proféticos, con llamamientos a la enseñanza, con llamamientos diversos e importantes para este tiempo, han quedado dormidos. Se ha caracterizado por ahora cuando usted hace ese inventario de estos 3 años, puede notar en muchísimos lugares, sin hacer mucho esfuerzo, que hay muchísimas personas, estamos viéndolas con pocas fuerzas, personas con desánimo, con temor, personas que están tibias, que han caído en la tibieza, en la apatía espiritual. Ese podría ser el diagnóstico de muchísimos hombres y mujeres que aman al Señor. No significa que no le amen, no significa que han aborrecido al Señor o que han dejado sus caminos, o como en tiempos en el pasado decían, están apartados, como si apartarse de Dios fuera una cosa tan sencilla. Es imposible que aquellos que degustaron el don de Dios, que han amado su palabra, sus escrituras, pueden ahora estar separados. Usted es su hijo amado, en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas, cuando usted está en fuego y cuando está también
achicopalado, triste, decaído, sigue siendo su hijo amado. Usted no aborrece a su hijo cuando su hijo está pasando por un momento de dificultad, cuando ha perdido el empleo, cuando está deprimido, cuando está rebelde, cuando su hijo está pasando la adolescencia, está pasando todos esos ciclos. Usted no lo aborrece, usted no lo abandona, mucho menos nuestro Padre Celestial. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Dios nos podrá dar? Que nos ama con amor incondicional y eterno. Pero ese podría ser el diagnóstico de muchos, porque los tiempos de dificultad, los tiempos donde ha habido escasez de muchas cosas, donde hemos pasado por el desierto, se ha pasado por los valles de lágrimas, esas veces terminan trayendo tiempos de adormecimiento, de escasez de una palabra genuina, de una palabra del Espíritu. Tiempos donde las personas están apáticas espiritualmente, están desanimadas, están tibias. Y aunque esto parece muy negativo y destructivo, la buena noticia es que la palabra de Dios es una semilla. Por lo tanto, no importa si ahora mismo la nieve del invierno de estos últimos 3 años ha dejado las plantas bajo la nieve, en la frialdad. No importa si las semillas han quedado adormecidas bajo la tierra. Dios está hablando y profetizando en el 2023 un tiempo de primavera, un tiempo donde el calor, los rayos del sol, la luz hará derretir toda esa nieve. Y la misma nieve que mantuvo inerte o fría las semillas para que no germinaran, esa misma será el agua que traerá, regará las semillas para que den fruto y den fruto en abundancia. Así que la buena noticia es que cuando han habido tiempos de dificultad, de momentos tristes, oscuros, allí ha amanecido la luz del Señor sobre cada uno de sus hijos. Y yo creo que la palabra profética es importantísima en el 2023 porque ella es la capaz de poder despertar a los que están dormidos. Esa palabra profética es la que puede levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas endebles. Esa palabra profética es la que puede sacar a Lázaro de la tumba. Esa palabra profética es la que puede levantar a los huesos secos en el valle de la muerte. Esa palabra profética es la que puede vivificar a aquellos que están dormidos, aquellos que han estado, ¿verdad? Como Talita Kumi, levántate tú que duermes. Es esa palabra profética que puede atraer el Zoe, la vida de Dios de nuevo. Porque la buena noticia es que como esa palabra es una semilla, no puede ser destruida, no puede ser cancelada, no puede ser mutada, no puede ser corrompida. No, esa palabra está eterna y latente en el corazón de los que una vez la recibieron. Por lo tanto, aunque algunos estén con poquitas fuerzas, aunque algunos estén con poquito ánimo, aunque algunos hayan sido golpeados de muchas maneras, ¿sabes qué? Solamente toma de una palabra de Dios para hacer vivificar todo lo poderoso que ha estado en tu vientre, todo lo que Dios ha trabajado por años, todo lo que te ha enseñado, todo lo que ha trabajado contigo. Eso no murió en un capítulo que te fue mal en la historia. Eso no murió en el chapter anterior que pareciera que las cosas no iban muy bien. Eso está en tu vientre y aunque esté dormido, es el tiempo para levantarse. Es el tiempo para llamar a los que están dormidos y que se levanten y tomen su lugar para lo que Dios va a hacer en nuestros tiempos. Por eso la palabra dice que él oró a Habacuc para que Dios avivara su obra en medio de nuestros tiempos. Necesitamos de hombres y mujeres que tengan una palabra profética en su boca y como él diga, Señor, aviva tu obra en medio de nuestros tiempos. Aviva de tu espíritu. Trae de nuevo ese soplo. Así como cuando la llamita está casi moribunda en el pedazo de leña porque ha llovido, porque ha habido humedad, porque ha habido frío, porque ha habido invierno y la llamita está a punto de exterminarse en ese pedacito de leña. Allí sopla el viento. Y aunque pareciera que ese viento podría apagarla, no es un viento para apagarla, es un viento para avivarla. Y así está soplando el Espíritu Santo de Dios en el 2023 sobre cada llamita que está empobrecida, sobre cada leñita que está a punto de exterminarse. ¿Sabes qué? Para los demás pareciera que el fuego se acabó.
De hecho, hay veces que usted encuentra un carbón y ya no ve la llama del fuego. Usted ve ese carbón y no hay una llama que se aprecie con el ojo, pero usted puede mirar que está rojo, que está ahí todavía, y tan pronto alguien lo sopla, comienza la llama a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, porque la vida de Dios está dentro de él, porque la vida de Dios no se ha apagado, porque la vida de Dios no puede, el infierno no puede contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y aunque en este momento podamos ver algunos que están achicopalados, algunos separados, muchas de las ovejas están dispersas, muchas personas sin congregarse, muchas personas están abatidas, desanimadas, dormidas, sus dones están apagaditos, el fuego que tenían, el brillo de servir al Señor se ha apagado. ¿Sabes qué? No está muerto, solamente duerme. No está muerto, solamente duerme. Y hay una palabra profética, Talita Kumi, levántate, enciéndete una vez más. Deja que ese fuego de Dios, que ese soplo divino haga entrar en calor y te vuelva a avivar y puedas con denuedo y con valentía, con violencia, arrebatar el reino de los cielos para aquellos que están a tu alrededor, para aquellos que necesitan conocer del Señor. Entonces, ¿por qué necesitamos palabras proféticas en el 2023? Número 1, para despertar a los que duermen, porque solo las palabras proféticas pueden despertar otra palabra. Recuérdense que hablábamos que la palabra se nutre a sí mismo, se sostiene a sí misma. La palabra se retroalimenta y se alimenta a sí misma. Si usted tiene una palabra en su vientre que está dormida, ¿cómo usted puede despertarla? La única manera de despertar una palabra es con otra palabra, porque la palabra de Dios llama un abismo a otro abismo, un monte a otro monte, un eco a otro eco, una palabra a otra palabra. La palabra que sale de la boca de Dios rescata y activa la palabra que había quedado dormida. Necesitamos palabras proféticas para despertar a los que duermen, porque hay muchísimos. Hubo un momento difícil en la vida de Elías donde él creyó que solo le había quedado, porque se había dado cuenta que nadie hablaba la palabra de Dios. Él se dio cuenta que era el único que estaba profetizando en medio de una generación mala, incrédula. Y esto trajo a Elías un dolor en su corazón y dijo: Señor, solo yo he quedado, los han matado a todos, no quedó nadie. Y Dios le dijo: no, Elías, no es así. Ahora mismo, con tus ojos naturales, tú te ves que tú eres el único que está en fuego, pero yo tengo 7,000 rodillas que no se han inclinado a Baal. Yo tengo 5,000 labios que no han besado sus pies. Porque lo que Dios estaba diciendo era: están dormidos, tú no los ves predicando en las esquinas como tú, pareciera que tú eres el único, pero yo tengo 7,000, un remanente que está dormido. Pero si tú, Elías, sales de esta cueva y profetizas, en tus lomos hay la unción de 2 reyes y un profeta. En tus lomos, ahí está una palabra: profetiza, Elías, porque esa palabra, largo camino te resta, no te puedes meter a la cueva, no es el momento, sal, porque largo camino te resta. Estás llamado a ir a profetizar para que esos 7,000 rodillas, esos 7,000 labios se activen. Igual que le dijo el Señor en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia: yo sé que tienes pocas fuerzas. Yo sé que no es tu mejor momento en fuerzas, en bríos, en potencia. Yo sé que tienes pocas fuerzas, pero ¿sabes qué? Yo he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, no has renunciado a la fe que está en tu corazón. Ahorita mismo los que te juzgan y que los que te miran alrededor no entienden tu caminata, no entienden el momento que estás viviendo, piensan que estás fracasado, destruido, pero hay una llamita en ese carbón que está encendido, que ahora está opacadito, pero allí el soplo de Dios va a despertarlo. ¿Y cómo lo despierta Dios? Con una palabra profética. Número 2, las palabras proféticas están allí para guiar nuestras generaciones.
para que los próximos conozcan que Dios es bueno. ¿Usted sabe por qué Dios hizo la familia? ¿Por qué Dios hizo generaciones, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos? Porque Dios quería que por los siglos de los siglos alguien diga, Dios ha sido bueno. La familia, las generaciones son la continuidad de que haya una boca en la tierra que diga, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Que tú te levantes para decir, Dios ha sido bueno, y tus hijos lo escuchen y ellos también digan, Dios ha sido bueno, para que cuando tú y yo ya no estemos físicamente, ellos digan, Dios ha sido bueno, y sus hijos le escuchen. Y cuando ellos no estén físicamente, tus nietos digan, Dios ha sido bueno, para que nunca falte sobre la tierra alguien que pueda alabar y adorar a Dios y contar sus maravillas. Por eso Dios le dijo al pueblo, escríbelo en las tablas, en los dinteles de tu puerta, escríbelo en tu báculo, los testimonios, cuéntale a tus hijos mientras van a la escuela, mientras van al campo, al trabajo, cómo Dios te sacó con mano poderosa de Egipto, cómo abrió el mar rojo, cómo te alimentó en el desierto. Porque lo que Dios está diciendo es, estas palabras son para guiar a las próximas generaciones, para que ellos sepan que el Dios de tu padre, que el Dios de tus abuelos, el Dios que te ayudó ayer, que te ayuda hoy, te ayudará mañana. Para que ellos sepan que en el momento de más dificultad, ellos pueden ir al trono de gracia a recibir el oportuno socorro. Que Dios es su sustento, igual que fue tu sustento. Y número 3, para caminar en manifestación. La palabra profética necesitamos para traer a existencia lo que Dios ha creado en el mundo invisible, para que se manifiesten las bendiciones, para que se hagan tangibles en nuestra vida. Mire cómo una palabra despierta. Yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, yo mañana me quiero levantar temprano para ir a trabajar. Yo tengo una cita de trabajo, tengo un horario específico, tengo el deseo de ir a trabajar, tengo toda la intención y tengo los recursos. Pero llega un momento en la noche hoy que yo me iré a dormir porque mi cuerpo necesita el descanso. Y yo me iré a dormir. Ha llegado la estación del sueño, de la espera, de una transición en mi vida. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Esta noche debo poner una alarma. Debo programar y activar un sonido. Ese sonido va a despertarme de mi sueño. Asimismo, Dios ha puesto palabras en tu boca que son una alarma que despiertan las palabras que están dormidas en tu esposo, en tus hijos, en tu casa, en tus generaciones, en tu congregación, en tu hermano. Despiértate tú que duermes y te alegrará Cristo. Allí hay una palabra que es una alarma, es un sonido que despertará a otros. Porque lo que activa esa palabra que ya tienes en el vientre es otra palabra producida por el mismo Espíritu. Por eso cuando la gente está triste, oye una canción triste y se alimenta el alma y se pone más triste. Es como un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque las palabras buscan asociación con otras palabras. Es decir, cuando usted está triste porque lo abandonó su novio, usted que pone en el radio canciones de ella me abandonó, ella me dejó, porque las palabras se asocian con palabras similares. Entonces usted busca otra palabra triste para alimentar la tristeza que ya usted está sintiendo. Y aquí es cuando viene un hombre y una mujer del Espíritu. Es aquel que entiende que el que está triste debe orar. Y el que está alegre debe cantar alabanzas. Es aquel que entiende, el hombre del Espíritu, cuál es la respuesta correcta en el momento preciso. Necesita una palabra que lo levante, que lo anime, que despierte lo que está en él. Se necesita de una voz para que active la voz. Se necesita de una voz profética para activar otra voz profética. Por eso lo profético, ¿quién lo juzga? Otro profeta. Lo profético es juzgado y pesado por otro profeta. ¿Quién activa a un profeta? Otro profeta.
Nadie es introducido a otra dimensión a menos que le abra la puerta uno que ya estuvo allí. Por eso el profeta Juan el Bautista abrió la puerta al profeta Jesús. Porque esa puerta debía ser abierta por una voz que clama en el desierto. Alguien que abre camino en la sequedad. Alguien que abre camino en medio del desierto, de lo árido, de lo sin agua. El pueblo llevaba 430 años en un silencio de Dios, donde no habían escuchado su voz desde el libro de Malaquías. 430 años. Pero allí se levantó ¿quién? No se levantó un sacerdote, no se levantó un rey, no se levantó un escriba, no se levantó un patriarca, se levantó un profeta. Porque en los tiempos de dificultad, en los tiempos donde escasea la palabra, en los tiempos de oscuridad, de tinieblas, en los tiempos donde pareciera que está todo dormido, que todo está inerte, que todo está apático, que todo está tibio, necesitamos un profeta, uno que cambie su dieta, uno que cambie su forma de vivir. Allí se levantó este que comía distinto, que se vestía distinto, que vivía en un lugar inhóspito, pero que allí, en medio de la aridez y de la falta de agua, el profeta era un sonido que abría camino para que la palabra viniera, porque una palabra trae otra palabra, porque un profeta activa a otro profeta, porque solo una palabra puede despertar otra palabra. Se necesita de una palabra que se cumpla, se necesita de una palabra para que otra palabra se cumpla. Se necesita de una confesión para ver la transformación. Mire este ejemplo bíblico tan hermoso. Usted sabe que Jeremías es conocido como el profeta llorón. Escribió el libro de Jeremías y también escribió el libro de Lamentaciones. Jeremías tuvo un ministerio profético que nadie casi entendió en su tiempo. Aún él mismo tuvo dificultad para entender lo que Dios estaba haciendo con su ministerio profético. Y es que lo que escribió Jeremías y las palabras que él habló no eran para su tiempo, eran para otro profeta. Fue una palabra profética que se soltó para activar y despertar la palabra profética en otro tiempo y en otro momento. Él escribió el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Y mientras él profetizaba, nadie le creía, nadie obedeció, nadie cambió. Todo lo que Jeremías profetizó se cumplió. Llegó el cautiverio, llegó el exilio, llegó la destrucción de Jerusalén. Y aunque él profetizó y habló de esto, ninguno se apartó de su pecado. Terminaron haciendo lo contrario a lo que el profeta decía. Y él llegó a un punto en que él mismo dijo, quiero rendirme, no quiero más hablar esto. Sin embargo, había un fuego en su interior, había una palabra activando una palabra. Y esa palabra activaba esta y esta de aquí activaba otra. ¿Cuál fue la que activó? Bueno, pues le cuento que muchos años después que Jeremías había muerto, que el profeta ya no existía en el mundo terrenal, que había una apatía espiritual grande, que había una ausencia de Dios y de su palabra, que nadie recordaba las palabras de la Escritura, que habían perdido su camino y su dirección, que estaban en esclavitud y en exilio. Allí había un muchacho llamado Daniel, que abrió el rollo, abrió la palabra. Y cuando la abrió y leyó, vio que Jeremías había profetizado que el cautiverio eran 70 años. Y que después de esos 70 años, Dios regresaría a su pueblo del cautiverio a la tierra de Jerusalén. ¿Y saben lo que hizo? Esa palabra activó la palabra que estaba en un profeta emergente. Y él allí sacó las cuentas y se dio cuenta, valga la redundancia, que los 70 años habían pasado. Es más, ya llevaban más de 70 años en cautiverio, un poquito más de 70. Pero ¿saben por qué no se había cumplido?
porque nadie la había activado proféticamente. Y la palabra que había dado el profeta más de 70 años anteriormente, ahora estaba activando otro profeta, estaba activando otra palabra. ¿Y qué hizo Daniel? Rasgó su vestidura, se tiró en cilicio, entró en ayuno y oración por 21 días para que Dios despertara una nueva generación, para que Dios cumpliera lo que había dicho, para que Dios despertara a aquellos que estaban dormidos. Y digo, el tiempo ha llegado. Es el tiempo de que Dios cumpla lo que ha dicho. Es decir, que muchas veces, siempre, no muchas veces, siempre, se necesitará de una palabra para activar otra palabra. Daniel estaba en un momento de transición, una nueva estación, como podría ser un año nuevo para nosotros. Dice la escritura que esto sucedió en el primer año del reinado de Ciro. Es decir, había un cambio de guardia, había un cambio de autoridad, una nueva dimensión se avecinaba. Pero Dios nunca hace nada en la tierra sin primero hablar a sus profetas. Así que con este cambio de guardia, con este cambio de autoridad, de reino, de rey, también Dios estaba trayendo final a algo y trayendo un principio a algo nuevo. Y lo hizo activando un nuevo profeta con una palabra de un profeta anterior. Esto puede ser en ti un nuevo año, una estación nueva, un nuevo nivel. Cambios que ya tú sabes en el espíritu que vienen y que debes abrazar. Yo no vine a decirte nada nuevo hoy. Vine como profeta a activar, a alimentar esa palabra que ya está en ti, que ya tú conoces. Diciéndote como dijo Dios. ¿No te dije que si creyeres verías mi gloria? Esa es la palabra para ti en esta estación. ¿Ya no te lo dije? Cree, santifícate, porque voy a hacer cosas hermosas en medio de ti. Alístate para entrar. Una cosa muy importante, si usted y yo vamos a ser parte de lo glorioso que Dios está preparando para la tierra, para este tiempo, lo que el Espíritu Santo está haciendo detrás del telón es que aprendamos a leer las estaciones proféticas sin perder de vista la verdad histórica y desde la suma de las palabras proféticas que le precedieron, que vinieron delante. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 23, si hubieras estado en mi reposo y hubieras escuchado mis palabras, yo te habría enviado. Porque el espiritual todo lo todo lo acomoda a lo espiritual. Porque cuando el alimento es de un nivel, trata de retroalimentarse de ese mismo nivel o de un nivel mayor. ¿Para qué? Para que si usted tiene una palabra poderosa de Dios en su vientre, que aún no se ha manifestado, es imperativo que usted sostenga, alimente y afirme esa palabra de Dios con otra palabra de Dios en un nivel mayor. Las circunstancias van a pelear para que usted abandone su fe, pero usted tome una palabra y aliméntela, aliméntela, aliméntela. Y tarde que temprano usted verá la manifestación. Porque no se puede interpretar una palabra profética sin otra palabra profética. Usted necesita recibir eso de Dios hoy y todos los días, para que usted no se rinda en el proceso ni abandone sus generaciones. Porque usted sabe lo más hermoso. Le voy a regalar Isaías 59:21. Porque lo más hermoso es que usted puede heredarle a sus hijos la suma de su palabra. Los padres no debemos rendirnos nunca. Pablo le dijo a Timoteo, la fe que hubo en tu abuela, en tu madre, esa fe es tu legado, está en ti.
Esa fe no fue pasada por la sangre ni por los genes, fue pasada por una palabra profética que entró a tu vientre, que fue profetizada por tus generaciones. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe se produce por la suma de esa palabra en cada uno de nosotros. Él estaba diciendo, en ti, Timoteo, hay una suma de bondad, una suma de poder, una suma de amor, de fidelidad, porque Dios te ha hecho conocerle y confiar en Él a través de las lágrimas, de los procesos, de las victorias de tu madre, de tu abuela, que tú has visto en primera plana, pero que ahora también son testimonio para ti. Ese testimonio es la suma de los días de ellas, pero ahora se han vuelto la suma de mi palabra en ti. Por tanto, así dice el Señor en Jeremías 24, 7 al 8. He aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino dirán, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Es decir, he aquí ya vienen días que no nos quedaremos solamente con el testimonio de los que vinieron antes de nosotros o de lo que hemos vivido nosotros mismos en el pasado, sino que vienen días que Dios hará algo nuevo por el poder de la suma de su palabra. Vienen días que se potenciará lo que Dios ha hecho en tu vida para manifestarse incrementando no solo en ti, sino también en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Como dice Isaías 59, 21. He aquí, he puesto mi palabra en tu boca y en tu espíritu. Y esa palabra está en la boca de tus hijos y en el espíritu de ellos también. Así que el 2023, pongámonos en la brecha, hablemos lo que Dios ha dicho y hagamos que las palabras llamen a otras palabras, a cumplimiento y a bendición. Que el 2023 sea un año donde podamos ver la misericordia, la gracia y el favor de Dios en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Será hasta una próxima edición de este programa en el canal de Vida TV. Bendiciones.